Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y no es para menos. Como bien indica nuestro título, vamos a desgranar la supuesta tensión real que existe entre dos de los actores más queridos y seguidos de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Estos nombres resuenan con fuerza en nuestras pantallas, principalmente por su icónica pareja en la serie Senkalkam, que conquistó corazones en todo el mundo. Y es precisamente esa química en pantalla, esa chispa que nos hizo creer en su amor ficticio, la que ahora se ha convertido en el foco de especulaciones sobre su relación en la vida real. ¿Qué hay detrás de las sonrisas y los gestos que vemos en público? ¿Es todo una fachada o realmente existe una incomodidad, una distancia, una tensión que los seguidores más perspicaces no han podido pasar por alto? Prepárense porque vamos a analizarlo todo, desde las pistas sutiles en sus apariciones públicas hasta los rumores que circulan en la prensa y las redes sociales. Y por supuesto, antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles contenido interesante y actualizado sobre sus celebridades favoritas. Denle al botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Ahora adentrémonos en el meollo del asunto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, o mejor conocidos como Eda y Serkan para los fans de Senkalkam, vivieron un romance que parecía sacado de un cuento de hadas, tanto en la ficción como en la realidad. Su relación, que comenzó durante las grabaciones de la serie, se hizo pública y acaparó portadas. Las redes sociales se llenaron de sus fotos juntos, de sus muestras de cariño, y los fans vivieron cada momento de su amor con una intensidad que pocas veces se ve. Parecían la pareja perfecta, jóvenes, exitosos, guapos y enamorados. Sin embargo, después de un tiempo, la relación llegó a su fin. Y aquí es donde entra la duda, la intriga que nos trae hoy aquí. Aunque la ruptura fue anunciada de forma amistosa, como suele suceder en estos casos, algunos detalles posteriores y sus comportamientos públicos han sembrado la semilla de la duda. Hemos visto en varias ocasiones a Hande y Kerem coincidir en eventos públicos, y es en esos momentos donde los fans más atentos buscan señales. ¿Qué es lo que se observa? Pues bien, a menudo se percibe una cierta frialdad, una distancia calculada en sus interacciones. Si bien ambos se saludan, y a veces hasta intercambian alguna palabra, no vemos la complicidad, la cercanía que solían mostrar cuando estaban juntos. Las miradas, los gestos e incluso la forma en que evitan ser fotografiados juntos en ciertas circunstancias, han alimentado la teoría de una tensión subyacente. Algunos argumentan que es simplemente profesionalismo, que tras una ruptura, es normal mantener una relación cordial pero distante, especialmente cuando se trabaja en la misma industria y se cruzan caminos frecuentemente. Y esto es totalmente comprensible, nadie espera que sigan actuando como si nada hubiera pasado si la relación terminó. Pero, ¿es solo eso? Otros, sin embargo, ven algo más. Analizan cada fotografía, cada vídeo, buscando esa chispa que ya no está, o quizás, una incomodidad palpable. ¿Recuerdan aquella alfombra roja donde ambos asistieron a un mismo evento y apenas se miraron? ¿O aquella otra ocasión en la que fueron preguntados sobre su relación actual y sus respuestas fueron cortantes y evasivas? Estas situaciones, aunque puedan parecer insignificantes para algunos, para los seguidores más devotos, son como piezas de un rompecabezas que intentan armar. La pregunta es, ¿están evitando el contacto por respeto mutuo y profesionalidad, o hay algo más profundo que les impide interactuar con naturalidad? Una de las teorías más sonadas es que la ruptura no fue tan amistosa como se presentó públicamente, o que las circunstancias de la separación dejaron resentimientos o incomodidades que aún persisten. En la industria del entretenimiento, las relaciones suelen ser complejas, y a veces, el fin de un romance puede dejar secuelas difíciles de borrar, especialmente cuando la atención mediática es tan intensa como en su caso. Los rumores nunca faltan y si bien debemos ser cautelosos con la información que consumimos, tampoco podemos ignorar patrones de comportamiento que se repiten. Por otro lado, también hay quienes defienden la versión de que todo es producto de la imaginación de los fans, que están acostumbrados a verlos juntos y que cualquier mínima distancia la interpretan como tensión. Es cierto que la presión de los seguidores puede ser abrumadora, y es posible que Hande y Kerem simplemente estén intentando mantener su privacidad y su espacio después de una relación que fue tan pública. Quizás están evolucionando en sus carreras, con proyectos individuales y simplemente no tienen la misma dinámica que tenían cuando estaban juntos.
Sin embargo, lo que sí es innegable es que hay una expectativa por parte del público. Tras haberlos visto como la pareja ideal en la pantalla y en la vida real, verlos ahora interactuar con cierta reserva genera preguntas. La cámara, esa observadora implacable, capta gestos que a simple vista pueden parecer neutrales, pero que en el contexto de su historia, adquieren un significado especial. Se trata de una elección consciente para proyectar una imagen de independencia y madurez profesional, o hay una incomodidad real que intentan disimular. Analicemos algunos de los momentos más comentados. En algunas entrevistas conjuntas, al ser consultados sobre su relación pasada o presente, sus respuestas suelen ser breves y genéricas. No hay espacio para anécdotas divertidas o para palabras de cariño que solían compartir sin reparos. Es como si hubieran puesto un muro, no de enemistad, sino de cautela. Y esta cautela, para muchos, se traduce en tensión. Otro aspecto a considerar es la forma en que manejan las redes sociales. Si bien aún se siguen mutuamente, los likes y comentarios mutuos son escasos, y rara vez se comparten publicaciones que los involucren directamente, a diferencia de la época en que eran pareja, cuando sus perfiles eran una vitrina de su amor. Esto podría interpretarse como una decisión deliberada de marcar distancias, o simplemente como una evolución natural de sus vidas y prioridades. La prensa turca, siempre ávida de carnada, ha sido muy activa en seguir cada uno de sus movimientos. Se han publicado innumerables artículos especulando sobre los motivos de su ruptura, sobre si hubo terceras personas involucradas, o si simplemente la presión de la fama desgastó su relación. Y en medio de toda esta vorágine mediática, cada aparición pública conjunta se convierte en un evento que es escrutado al milímetro en busca de cualquier indicio de tensión. Es importante recordar que detrás de los personajes públicos, hay personas con sus propias vidas, emociones y procesos. Lo que para nosotros puede parecer una clara señal de incomodidad, para ellos podría ser simplemente una forma de gestionar una situación delicada. No es fácil mantener una relación bajo el escrutinio constante de millones de personas. Y cuando una relación termina, la transición a una amistad o a una relación puramente profesional puede ser un camino difícil, especialmente cuando los sentimientos del público están tan ligados a ellos. Sin embargo, la pregunta sigue ahí, flotando en el aire: ¿existe esa tensión real? ¿O es simplemente la ausencia de la magia que nos cautivó en la ficción y que nos hizo desear que su amor fuera eterno? Quizás la verdad está en un punto intermedio. Tal vez no haya una animadversión profunda, pero sí una incomodidad residual, un recuerdo agridulce de lo que fue, que les lleva a mantener una distancia prudente. Lo cierto es que Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos profesionales talentosos que siguen cosechando éxitos por separado. Hande ha continuado con proyectos importantes demostrando su versatilidad actoral, y Kerem también ha estado involucrado en producciones que han sido bien recibidas. Esto podría ser una señal de que ambos han logrado seguir adelante, superando las posibles dificultades que hayan podido surgir tras su ruptura. Y en ese sentido, es justo reconocer su profesionalismo. A pesar de los rumores y las especulaciones, ambos mantienen una actitud cordial y respetuosa cuando se encuentran. No hay escándalos, no hay dimes y diretes públicos. Y eso en sí mismo, ya dice mucho. Quizás la tensión que percibimos es simplemente la normalidad después de una etapa intensa de relación y posterior ruptura, magnificada por el cariño y las expectativas de sus seguidores. En resumen, hemos analizado las distintas perspectivas sobre la supuesta tensión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos examinado sus apariciones públicas, las reacciones de los fans y los rumores que han circulado. Si bien es difícil saber con certeza qué ocurre entre ellos, lo que sí podemos decir es que la química que vimos en Sen Kalkam ha evolucionado, y su interacción actual en público dista mucho de la que presenciamos cuando eran pareja. Ya sea por profesionalismo, por comodidad personal, o por una combinación de ambos, parece que han optado por una relación más distante y reservada. La duda y la especulación seguirán existiendo, pero lo importante es que ambos continúan con sus exitosas carreras. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Esperamos que les haya resultado interesante y entretenido. Queremos saber su opinión. ¿Creen que hay una tensión real entre Hande y Kerem? ¿O simplemente es la percepción de los fans? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle a me gusta,
compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.